Porque amamos la familia aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar mujer, madre, hija, hermana, con nuestras hermanas Aracelis Mondragón y Teresa Martínez. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados. Hola, bienvenidos sean todos una vez más a su programa Mujer, Madre, Hija, Hermana. Les cuento que me encuentro con Irma Citalán desde Guatemala y sin querer, ¿verdad? Nos pusimos las dos de azul, como el manto de nuestra Madre Santa, bendito y alabado sea Dios. Un color bellísimo, pero no solamente es el color. Yo creo que nos sentimos arropadas con esa presencia, con ese manto precioso, con ese amor, con su dulzura, con su belleza. Hoy es que para María los mejores piropos Dios inspira, porque realmente es nuestra madre y nuestro Señor Jesucristo la entrega como madre a nosotros a los pies de la cruz. Es el regalo más hermoso que nos ha hecho nuestro Señor Jesús, entregarnos a María como madre, bendito y alabado sea Dios. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, querida Irma? Muy buenas tardes, Araceli, Radio Creyentes, Dios les bendiga. Bastante bien, muy bendecida. Es un día muy maravilloso acá en la ciudad donde vivo, con mucho sol, con viento, porque también llegan los efectos del otoño por acá, pero bendecido, muy, muy contenta de estar nuevamente en este espacio radial para seguir hablando de la palabra de Dios, lo que Él nos pide que hagamos. Así es, lo que el Señor nos pide hacer, Irma, y mira que hemos retomado los sacramentos de iniciación, ya los hemos estado viviendo durante estas semanas pasadas, el bautismo, hemos también que es nuestra iniciación cristiana, es esa apertura a la vida sobrenatural, como Santo Tomás de Aquino nos dice, y es la enseñanza que la Santa Madre Iglesia ha tomado, es la apertura a esa vida sobrenatural, y que así como también crecemos y queremos dar frutos en esta vida natural, también así crecemos y tenemos que dar frutos en nuestra vida sobrenatural, y es por eso la imposición de manos de parte del obispo en el sacramento de la confirmación. Y así como nos alimentamos en esta vida natural, también tenemos que ser alimentados en esa vida sobrenatural, y qué mejor que alimentarnos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos tres sacramentos de iniciación cristiana que ya nuestra queridísima Irma Citalán se ha dado la tarea de resumirnos, de explicarnos y de traernos una enseñanza maravillosa. Y hoy les traemos el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Y mira que Irma, yo estaba esta mañana meditando y decía, qué maravilloso, pero ¿por qué confesión y por qué reconciliación? Y es que están muy de la mano, porque tú confiesas tus pecados, tú confiesas todo aquello que te ha manchado el alma y que te ha alejado de la gracia de Dios, y a la misma vez vas a una reconciliación con el Señor, porque a través del sacerdote perdona los pecados. Y bueno, podrán decir que probablemente esta es una práctica inventada por la Iglesia, pero no es así. La palabra de Dios dice, aquí lo tengo, nos dice la palabra de Dios en Juan.
Aquí lo tengo, pero en este momento se me ha perdido el versículo, pero dice que vayan y perdonen los pecados, que aquellos que se les perdonen les serán perdonados, pero aquellos que se les retengan también les serán retenidos. Y qué mejor momento de hablar de la reconciliación y de la confesión, querida Irma, justo en estos momentos que tristemente mucha gente aún está siendo arrastrada por las corrientes del mundo y por esta mal fiesta llamada Halloween. Y que tristemente llevamos a nuestros hijos a celebrar algo que en ignorancia, porque muchas veces los padres de familia ni siquiera saben lo que hacen, y cuando llegan a este país lo que hacen es seguir una tradición que es una tradición que tristemente nos aleja completamente de Dios, porque no estamos alabando y glorificando al Señor, sino que estamos tristemente abriendo puertas obscuras y estamos sumergiendo a nuestros hijos a estas fuertes corrientes que no los llevan a Dios, que muy por el contrario los alejan de la santidad. Yo recuerdo, querida Irma, que en la parroquia donde yo asistía, después de nosotros renunciar a esta práctica, después de confesar esta práctica, después de hacer un acto de renunciación de esta práctica, y que como madre te cuesta quitarle algo que tú misma le enseñaste a tus hijos, porque yo se lo enseñé a mis hijos. ¿De dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de la escuela, la mamá no sabía, la mamá se los permitía, y aunque como nunca usaron un disfraz grotesco, de cualquier manera fuiste partícipe de una fiesta pagana que aleja a tus mismos hijos de Dios. Entonces, en la ignorancia caes en estas corrientes del mundo, sumerges también, arrastras a tus hijos en estas corrientes del mundo. Y para sacarlos de ahí, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Y cuando empiezas a hablarle de la gracia de Dios, cuando empiezas a hablar de las maravillas de Dios y que ellos te dicen que eres una fanática, que ya definitivamente todo lo ves mal, pero gracias a Dios, gracias al acompañamiento de nuestra madre, logré quitar esa tradición, mal tradición de mis hijos, aunque aún dentro de su corazón repelaban, dejaron de hacerlo. Pero cuando vamos a la misa, querida Irma, el sacerdote se vota con esta pregunta que le hicieron, que si debían los niños celebrar Halloween. Él dice que sí, que claro que sí, y que si era malo disfrazar a los niños, que claro que no, que tú podías disfrazarlos de diablito, de brujita, como tú quisieras. Entonces, imagínate todo lo que como madre me había costado evangelizar a mis hijos. Y de repente lo escuchan de boca de un sacerdote. Cuando salimos de ahí, mi pregunta es, ¿qué aprendieron del evangelio? Y me dicen, mira mamá, no te conviene esa pregunta. Así de claro, no te conviene esa pregunta. Y les digo, ¿por qué? Porque el mismo sacerdote acaba de confirmar que eres una fanática. Eres una fanática, mamá. Y tristemente le has quitado esta tradición a toda la familia. Has arrastrado a toda la familia en esto. Porque tú piensas que es algo malo, pero tú bien has visto que el sacerdote dice que no es nada malo. Qué dolor de corazón, querida Irma. Qué dolor de corazón que de labios del propio sacerdote mis hijos estaban escuchando esto y de cierta manera estaban tirando a la basura todo lo que ya había trabajado en ellos. Pero ayer escuchábamos en la prédica de María Batista también que eso así es. Cuando decides comenzar a cerrar esas puertas de oscuridad y comienzas a caminar con el Señor, obviamente va a haber una batalla. Y esa era una batalla que teníamos que pelear. Y yo recuerdo haber escrito un email al sacerdote en el cual él me responde y me dice que soy ignorante y que busque las tradiciones de nuestra iglesia. Y yo le digo, ok, pero si nosotros celebramos All Hallows Eve, que viene siendo la víspera de Todos los Santos, dígame usted, padre, ¿qué tiene de santidad una bruja y qué tiene de santidad un diablo? No me respondió más.
Y yo sentí que no era prudente regresar a esa iglesia. Hoy mismo Fernando Casanova nos habló claramente. Todo aquello que contradice a la Santa Madre Iglesia no viene de Dios, y que tenemos que tener mucho discernimiento para poder crecer espiritualmente, y no lejos de ayudarte a crecer espiritualmente, hermana, nos dé para abajo y nos aleje de esa santidad en la cual estamos trabajando fuertemente. ¿Te gustaría agregar algo acerca de esta celebración que tristemente arrastra a muchos padres, y así mismo los padres arrastramos a nuestros hijos, y qué difícil es renunciar, y sobre todo que los sacerdotes mismos aprueben esta tradición mala que nos aleja de Dios y abre puertas oscuras que nos llevan al infierno? Tal vez, hermana, más que agregar, solo comentar de que además del discernimiento, para discernir tenemos que conocer. Y eso es lo que nos hace falta mucho a los católicos. Leemos poco, nos informamos poco. Para empezar, este documento, por ejemplo, del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un documento que está toda la riqueza de lo que es nuestra fe. Por supuesto que las Sagradas Escrituras son lo primero, lo básico, pero también hay muchos documentos que la Iglesia Católica tiene. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las encíclicas del Vaticano y de los distintos papas? Las exhortaciones apostólicas. ¿Qué es una encíclica? ¿Qué es una exhortación apostólica? Desconocemos mucho de toda la riqueza que tiene nuestra Madre Iglesia Católica, la única. Entonces, si no conocemos, no podemos defender nuestra fe. Y si no conocemos, no podemos discernir. Porque lamentablemente, nos vamos por lo que hacen todos. Como dice un dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Y entonces, como es una tradición norteamericana, yo de inmigrante llego a Estados Unidos, ¡ay, qué bonito! Compro mis adornos, pongo el atuendo de Halloween en mi casa, y es indirectamente yo estoy metiendo el mensaje y me estoy contaminando, ¿verdad? Porque dicen, no, pero si no es nada, es solo una celebración. De hecho, aquí hay personas que también lo hacen, y que están siguiendo esa corriente del norte, se imita en el sur, ¿verdad? Y aquí resulta, ¿y por qué lo hacen? Porque es bonito, porque no conocen, no saben. Entonces creo que aquí es donde está la responsabilidad de nosotros de evangelizar, de tratar de llevar el mensaje, de tratar de que los hermanos conozcan y se interesen por estos documentos que tiene la iglesia. Ahorita hay gente que no le gusta leer. En nuestros países de América Latina la gente lee muy poco o casi nada. Entonces veamos otros medios alternativos. Ahorita con el internet, que ha facilitado muchísimo, hay mucho material en YouTube, videos que podemos reenviar, que podemos evangelizar por esa forma, ¿verdad? Entonces, sí, el mensaje de todo esto es, hermanos, que sigamos conociendo nuestra fe, que sigamos enamorándonos de nuestra fe para poder defenderla con esta actividad que es una vez a celebración, y muchas más que hacemos por inercia, por costumbre, por tradición, porque todos los demás lo hacen. Así es, efectivamente, y la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es verdad, en esa falta de conocimiento caemos en prácticas paganas y nos alejamos de la santidad y de la gracia de Dios, que bien ya mencionamos que muchas veces también a través de los sacramentos ni siquiera sabemos lo que recibimos. Y es por eso, fíjate que yo compartí un testimonio que tú me compartiste a su vez en un grupo de evangelización, y me dice una de las integrantes, porque somos puras mujeres, me dice, con todo respeto,
con todo respeto, creo que no deberías de compartir esto porque muchas madres van a celebrar Halloween y van a llevar a sus niños y es una ofensa para ellos. Y digo, ok. Y me dice, yo entiendo, le digo, bueno, mi obligación es compartir y los demás hacen lo que quieran, pero mi obligación es compartir. Y me dice ella, yo te entiendo, yo lo hice cuando mis hijos eran jóvenes, ahora sé que es malo, dice, pero las mamás jóvenes no saben de eso. Y fíjate que el Señor en ese momento inspira palabras de conocimiento y le digo, precisamente nuestra tarea ahora es evangelizar a aquellos que no caen en cuenta de qué se trata esta tradición y reparar haciéndoles saber el daño que le hacemos a nuestra propia alma y al alma de nuestros hijos. Mira, la preocupación de esta hermana no era el hecho de que su preocupación no era de que estas personas tuvieran el conocimiento de esta práctica, lo que realmente conlleva satánica, sino que ella se preocupaba porque tal vez las madres iban a ofender y no iban a llevar a sus niños a pedir dulces. Bien aprendimos en esta prédica horrenda, pero muy hermosa y edificadora, porque aprendimos demasiado, porque es un ex sacerdote satánico, pero también las horrendas prácticas que se hacen durante el 31 de octubre, en el cual nosotros estamos llamados a estar en oración, en el cual nosotros estamos llamados a tener a nuestros hijos con nosotros, a apapacharlos, porque realmente da miedo, queridos hermanos, porque a través de esta prédica nos damos cuenta que muchos niños son robados, desde los 0 hasta los 2 años, que mujeres embarazadas han sido secuestradas y precisamente para hacer sacrificios humanos. También nos hemos dado cuenta a través de esta prédica que ellos como satánicos creen más en Jesús Eucaristía que muchas veces nosotros como católicos. Nosotros, como bien Fernando Casanova mencionaba y que me encantó, que dice, bueno, si ellos no creen que hay vida dentro del vientre de su madre, que hay un ser humano, yo no creo que van a creer que hay un ser humano en la Eucaristía. Y los satánicos tristemente saben que en la Eucaristía encuentran la presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy queremos hablarles del sacramento de la reconciliación. Y como bien les mencionaba, en Juan 20, capítulo 20, versículo del 21 al 23 nos dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Porque para ir a la confesión, querida hermana, primero que nada tenemos que hacer un examen de conciencia. Y muchas personas creen que acudir al sacramento de la reconciliación y decir, vamos a poner un ejemplo fácil, un ejemplo que se puede entender. Yo le soy infiel a mi esposo. Yo estoy confesando una infidelidad, pero no estoy arrepentida de esa infidelidad. Por lo tanto, no voy a ser exsuelta de ese pecado, porque no he renunciado a ese pecado. Mi corazón está con ese pecado. Cuando acudimos a la reconciliación es porque tenemos un arrepentimiento pleno y total. Pero para tener ese arrepentimiento, querida Irma, tenemos que tener el conocimiento de Dios, saber que lo hemos ofendido, pero también que nosotros estamos enfermando nuestra alma con tanto pecado. De igual manera, adelante, querida Irma. Tal vez, hermana, antes de seguir con el hecho mismo de la confesión, hay mucha gente que me imagino que tú y yo hemos oído, que dicen, ¿yo para qué me confieso con un hombre? Si es más pecador que yo. O sea, ahí estamos dudando del sacramento. Entonces, si dudamos, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, antes tenemos que conocer y saber el origen de este sacramento, ¿verdad? Y ahí tú misma lo has dicho en este versículo de
Juan, ¿verdad? En la efusión del Espíritu Santo, que Él les dio el Espíritu Santo, pero también les dice, ¿verdad?, de que todo lo que desaten será desatado. Y esto también nos lo recalca Mateo. Mateo en el capítulo 16, 19, cuando Cristo le instituye la iglesia a Pedro, donde le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí está claro el mensaje, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, aparte de instituir la iglesia en el versículo anterior, el versículo 18, que es Mateo 16, 18, ahí instituye la única iglesia católica. En el siguiente versículo es donde Él le da ese mandato a Pedro, y es ahí donde viene esa sucesión apostólica del colegio de los apóstoles, ¿verdad? Que Pedro es la cabeza de la iglesia, y la cabeza visible hoy sabemos que es el Papa Francisco, donde recibe esa función de atar y desatar los pecados. Y a su vez, en esa jerarquía de la iglesia está el Papa, están los cardenales, los obispos, los sacerdotes, y por fe creemos que cuando nosotros vamos a ese encuentro, a ese sacramento, no es el sacerdote hombre, es el sacerdote en la imagen de Cristo, porque es Cristo mismo quien está ahí en él en ese momento, ¿verdad? Y este sacramento es tan profundo, hermanos, que hay que conocerlo, hay que vivirlo, ¿verdad? Y que se recuerdan ustedes en muchos pasajes de la Biblia y todos los milagros que Jesús hizo de sanación, de liberación, etcétera. Pero a Él le preocupa nuestra salvación, más que sanación. Porque a veces podemos estar enfermos de la mano, del pie, del ojo, y por eso en la palabra misma de Dios dice: bueno, si tu mano es objeto de pecado, quítatela. Si tu ojo, sácatelo, ¿verdad? Pero no es literal de esa forma, sino más bien, si estamos enfermos físicamente o hay algo que nos está manifestando en nuestro cuerpo, es porque también hay algo en nuestra alma que tenemos que sanar. Y es ahí donde Jesucristo le preocupa sanar el alma, y para sanar el alma muchas veces es necesario sanar el cuerpo. Y por eso de los milagros y prodigios que vimos y en las Sagradas Escrituras, ahí está amplio, ¿verdad? Entonces, realmente también el sacramento de la reconciliación se le llama sacramento de conversión. Conversión, porque eso es lo que necesitamos nosotros, hombres pecadores, convertirnos para salvarnos. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad?, el Evangelio también, que para estar en gracia y para volver al Padre necesitamos ser alejados del pecado. Dice que también es un sacramento de penitencia, porque es un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento, de reparación de parte de nosotros pecadores. Y justamente tú decías, Araceli, ¿verdad?, que si tú estás en pecado, pero no lo confiesas, pues estás fuera de esa gracia de Dios. Estás totalmente viviendo en pecado. Entonces, para poder avanzar en este sacramento, pues es necesario confesarlo, hablarlo, pero también de recibir ese perdón, que es lo que también se recibe en el sacramento, que es la absolución del sacerdote, que Dios nos concede a través de ese perdón, y la paz, que es esa fórmula que usan los sacerdotes al momento de el sacramento. Y una vez confesados nuestros pecados, una vez dichos, pues obtenemos esa reconciliación que necesitamos. O sea, es volver a la gracia, volver al camino, volver a recobrar esa amistad con el Señor. Y hay otro pasaje de la Biblia hermoso, ¿verdad, hermanos? Si se recuerdan, donde hay alguien que quiere llevar su ofrenda al altar, pero le dice, la palabra del Señor dice: ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y eso nos lo recuerda en Mateo 5:24. O sea que si no estamos en gracia, si no estamos en paz, de nada sirve nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio que hagamos, ¿verdad? Porque primero tenemos que estar nosotros reconciliados, en paz,
con el Señor para poder seguir en ese camino de gracias. Amén, así es. Y bueno, también recordemos el texto bíblico que me encantó de la semana pasada en Hebreos 5, del versículo 1 en adelante, y nos dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Mira qué maravilla. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas. Hay alguien que nos representa. Continúa diciendo: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Mira, aquí retomamos como cuando las personas, tú mismo lo mencionaste, dice: ¿cómo me voy a ir a confesar con un sacerdote si peor de pecador es igual de pecador que yo? Mira, la palabra de Dios no te lo está negando. Dice que ellos son capaces de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también llevan el peso de su propia debilidad. Son humanos, están consagrados a Dios, pero tienen las debilidades humanas. Eso dice, pues también llevan el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. También él está llamado a acudir al sacramento de la reconciliación, porque sigue siendo hombre y sigue siendo débil, pero el Señor lo ha puesto para que nos represente a nosotros. Ha sido designo de Dios que Él esté ahí para escucharnos, para entendernos y para comprendernos. Y tú mismo aquí dices, querida hermana, que tenemos que acudir a la confesión para poder reconciliarnos y confesar nuestros pecados de este modo. Pero de nada nos sirve confesar si no tenemos arrepentimiento. Es por eso que es la importancia del examen de conciencia. Continúa diciendo el versículo, y retomo nuevamente: por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Aquí estamos hablando de la vocación. Y tristemente muchos ahora desarrollan una profesión, mas no una vocación. La vocación es el llamado de Dios. Dice, y continúa la palabra, y vuelvo a reiterar: pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Sacerdote supremo, nuestro Señor Jesucristo, que también le pide a los 12 ser sus discípulos, que también les pide a esos 12 que perdonen pecados, que también esos sacerdotes son débiles y humanos como nosotros. ¿Y quién mejor para entender nuestras debilidades que ellos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener este hermoso y maravilloso sacramento! Pero también entender que todo sacerdote ha sido llamado y tiene un llamado de Dios. Pero que tristemente extraviados por las corrientes del mundo, muchos están ejerciendo una profesión y han abandonado su vocación. Y quieren complacer al mundo, dejando la verdad del Evangelio. Así es que vamos a orar como nuestra Madre Santa nos pide, que oremos por los sacerdotes, que no dejemos de orar por ellos, porque de cierta manera ellos
son ese puente también que nos llevan a Jesús. Porque ¿qué va a pasar, querida Irma, cuando no haya más manos consagradas? Y ellos consagran y nos dan el alimento de vida eterna, que es la Santa Eucaristía, porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso. Ahora, Santo Tomás de Aquino nos habla que cuando enfermamos, querida hermana, acudimos al médico. También nuestra alma se enferma. Y tenemos que acudir al médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en ese momento representado por un sacerdote, bendito y alabado sea el Señor, porque Dios así lo quiso, porque fue su santa voluntad. Ahora, el Catecismo de la Iglesia nos dice conversión, confesión y perdón. El sacramento de la penitencia debe ser visto desde el contexto de la conversión y del retorno a Dios. Pedro lloró amargamente a causa de haber negado 3 veces a Cristo, pero recibió la gracia de la conversión y la expresó con una triple confesión de su amor por Jesús. Lo negó 3 veces, querida hermana, pero también el Señor le permite reparar y dice: Señor, yo te amo. Y le vuelve a preguntar el Señor y le dice: Señor, yo te amo. Y nuevamente le pregunta el Señor y le dice: Señor, tú lo conoces todo. Su amor era grande por nuestro Señor. Y es aquel llamado a ser el primer papa, aquel que tiene las llaves del reino, pero que también el Señor nos muestra a través del Evangelio, querida Irma, que es débil, que es humano y que va a caer en tentaciones. ¡Qué maravilloso es el Señor! Para que nosotros, como seres humanos, como cristianos, no nos demos el papel de ser juez, porque el juez es solo Cristo, justo juez, aquel que realmente conoce nuestro corazón. Y continúa el Catecismo de la Iglesia diciendo: Pablo se convirtió de perseguir a cristianos a ser uno de los grandes discípulos de Cristo que jamás han existido. Estos momentos de conversión son solo el principio de sus compromisos de por vida a vivir fieles al Evangelio de Jesucristo. Recuerdo ese pasaje bíblico, querida Irma, que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de nuestro Señor Jesucristo diciéndole: ¿por qué me persigues? ¿Y en quién se convirtió? Las cartas más hermosas que tenemos en el Evangelio. Esa es la transformación que el Señor nos pide, querida Irma. Que cuando vamos a la confesión es porque tenemos la certeza de que Cristo está ahí para reconciliarse con nosotros. La certeza de que vamos a ser escuchados, de que vamos a ir a renunciar de nuestras debilidades, de nuestro pecado y todo ese pecado en el que hemos arrastrado a nuestra propia familia por vivir en la ignorancia, por falta de conocimiento. Y es por eso que el Señor, a través de estos programas, nos permite aprender, obtener conocimiento para así mismo evangelizar a los nuestros. El Catecismo de la Iglesia nos dice que el pecado daña nuestra relación con Dios y daña nuestra comunión con la Iglesia. La conversión del corazón es el comienzo de nuestro camino de regreso a Dios. Litúrgicamente, esto sucede en el sacramento de la penitencia. En la historia de la Iglesia, este sacramento se ha celebrado de diferentes formas. A lo largo de todos los cambios, siempre han existido los elementos esenciales: los actos del penitente y los actos de Cristo mediante el ministerio de la Iglesia. Ambos van de la mano. La conversión debe requerir un cambio de corazón, así como un cambio en nuestras acciones.
un cambio de pensamiento. Ninguno de los dos es posible sin la gracia de Dios. Ninguno de los dos es posible sin la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir, querida hermana? Que si yo acudo a la conversión sin tener el pleno conocimiento de quién es Dios, de cuánto me ama, probablemente es una confesión sin sentido. Porque no tenemos un arrepentimiento. ¿Por qué no tenemos ese arrepentimiento? Porque no reconocemos que lo que hacemos es pecado y que nos aleja de Dios. Porque no tenemos el pleno conocimiento de Dios. No hemos dejado que el Señor entre en nuestro corazón, penetre nuestra alma y nos llame a esa conversión. Qué maravilloso es ese sacramento. Y mira que tenemos que, 1 hora probablemente no va a ser suficiente, querida hermana, pero qué maravillas. Y otra de las cosas, que la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica van tomados de la mano. Tomados de la mano. Hoy les invitamos a todos a conocer un poquito más de este hermoso sacramento que nos lleva a la penitencia. El catecismo de la liturgia nos dice que, el catecismo de la Iglesia nos dice que la liturgia del sacramento de la penitencia, en la liturgia de la penitencia, los elementos son normalmente estos: saludo y bendición del sacerdote, una lectura de las Sagradas Escrituras, la confesión de los pecados, la imposición y aceptación de una penitencia, un acto de contrición, la absolución del sacerdote, una proclamación de alabanza a Dios y la despedida. Y aquí nos dan un acto de contrición. Para ser perdonados, oye bien, querida Elma, para ser perdonados necesitamos estar adoloridos de nuestros pecados. Adoloridos de nuestros pecados. Esto significa alejarse del mal y retomar a Dios. Incluye la determinación de evitar tales pecados en el futuro. La determinación de evitarlos. Tales pecados pueden ser o mortales o veniales. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre el pecado mortal y venial, perceptible ya en las Escrituras, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior, prefiriendo el pecado, prefiriendo el mundo, costándonos renunciar a ese pecado. Como bien lo mencionaste, nos cuesta cortarnos la mano, sacarnos el ojo, pero está hablando de realmente que aunque te duela tanto como si te hubiesen cortado la mano, renunciar a ese pecado, porque te está alejando de Dios. Y el Señor nos da el regalo de ir a este sacramento para purificar nuestra alma y acercarnos a Él. ¿Te gustaría agregar algo más en esto, querida hermana? Sí, hermana, es tan profundo este sacramento. Si lo entendemos tal como es lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y si lo hacemos de esa forma, muchas veces vamos al sacramento de manera muy rápida, a decir dos cositas que creemos que están, o es más, muchas veces nos creemos tan santos que decimos, yo no tengo pecados, si yo no he matado a nadie, si yo vivo a la voluntad de Dios, yo soy buena persona. Pero como decía también, creo que el hermano
uno de los predicadores que escuchaba estos días. El infierno está lleno de buenas personas, ¿verdad? Porque al cielo van los que están en estado de gracia, los que son santos. Entonces no basta ser buenas personas. Entonces sí necesitamos tener mucha conciencia de este sacramento. Y a medida que tú ibas explicando, Araceli, yo fui reviviendo la parábola del hijo pródigo, o del Padre misericordioso, que esta parábola es una de las mis favoritas para explicar el sacramento de la reconciliación y de la conversión. Porque ahí vemos a leer todo lo que nos dice esta parábola en Lucas 15, 11 al 32. Ahí está todo ese proceso, empezando desde la vida desordenada, desde los placeres carnales, desde cómo disfrutamos los frutos de la carne. Lo vimos con el hijo menor que pidió la parte de su herencia y que se fue a vivir la vida, porque era joven, porque tenía derecho a esa herencia y porque el padre en su misericordia accedió a darle lo que el hijo quería. Y entonces fue y se perdió por el mundo, disfrutó lo que quiso. Pero luego, cuando ya se vio entre la espada y la pared, donde ya no había plata, ya no habían amigos, ya no había disfrute, ya no había gozo momentáneo. Y ahí recordamos ese pasaje donde realmente este hijo desobediente se encuentra consigo mismo y empieza a hacer ese paso número 1, el examen de conciencia. Y empieza a ver realmente qué es lo que ha hecho con su vida, cómo se gastó esa fortuna, cómo la despilfarró, las parrandeadas, las mujeres, vida libertina que tuvo. Pero entonces se detuvo, y eso es algo importante en nuestra vida, hermanos. Tenemos que hacer un alto, un stop, una parada. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo yo como hija de Dios? ¿Cómo estoy viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo estoy viviendo los 5 sacramentos de la Santa Iglesia Católica? ¿Cómo estoy ejerciendo mi rol de madre? ¿Cómo estoy ejerciendo mi rol de esposa? ¿Cómo estoy ejerciendo mi rol de hija, mi rol de hermana, de cuñada, de nuera, de profesional, de jefa? En lo que sea, los distintos roles, o mi rol de servicio en la iglesia. ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque también en la iglesia, hermanos, vemos tantas situaciones que se dan. Entonces, así como ese hijo que fue y se gastó toda la fortuna de su padre y se detuvo a hacer su examen de conciencia, pero después también sintió ese dolor de los pecados, hermanos, porque a veces pecamos pero no sentimos el dolor. Ya como el mundo lo hace, lo vemos normal. Como las mujeres y los hombres son infieles y la infidelidad se ve como algo normal. Entonces hay que tener 2, 3 esposas o 2, 3 maridos. Y entonces como es, ya el pecado lo estamos normalizando, ¿verdad? Pero ahí viene este hijo y que siente ese dolor de los pecados y que dice, no, me levantaré. Y ahí es donde vienen los verbos de acción, que a mí me encanta cuando analizo el Evangelio, de ver esos verbos y qué me dice cada verbo, qué acción me motiva a hacer ese verbo. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré. Entonces él va haciendo ya su examen de conciencia, siente el dolor de sus pecados y va pensando en la forma como reparar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamada hija tuya. Trátame como uno de tus sirvientes. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo lo peor, lo más bajo. Estar entre el chiquero, le llamamos acá, el chiquero, estar con los cerdos, que es en esa cultura judía era lo peor, estar con los cerdos.
y hasta se le antojaba comer la comida de los cerdos. Pero él se dio cuenta y él sintió el olor del pecado, ya no lo dejaba en paz. Él sintió ese dolor y pensó en levantarse, él recapacitó. Y es aquí, mis amados hermanos, donde yo quisiera enfatizar este momento, de que no veamos el pecado como algo normal, de que no veamos que esa celebración del 31 de octubre es normal, porque las escuelas así lo hacen. ¿Cómo le voy a privar yo a mis niños que no hagan esa? Si es cultura, si no tiene nada de malo, porque ellos no están haciendo nada de malo. Claro que sí, hermanos, es pecado. Estamos cayendo en el pecado y estamos llevando también a nuestros hijos a que caigan en ese pecado. Entonces hoy, como ese hijo que tuvo ese dolor de pecados, que pensó en levantarse, que se levantó, que caminó y que fue al encuentro de su padre, así debemos de ser nosotros, levantarnos hoy y estar conscientes de nuestros actos, porque no somos santos, hermanos. Estamos a diario expuestos al pecado en el mundo, especialmente en esa vida que se vive en los Estados Unidos, ¿verdad? De que es una vida, pues, llena de satisfacciones, de placeres, de lo que el hombre aspira en su carnalidad y en su humanidad. El querer, el tener y el placer, ¿verdad? Que tenemos. Y es por eso mismo que a mí no me gustó vivir allá, porque voy de paseo, pero quedarme allá, yo me imaginaba esa vida de lujos, de tener lo que uno aspira, ¿verdad? Uno de joven, uno de profesional puede ganar muy bien, comprarse todo, pero yo me visualicé sola y vacía. Y no es lo que Dios ha hecho para nosotros, sino cada uno tenemos una misión, un servicio. Y especialmente en estos países pobres donde tanto se necesita el servicio de gente que ponga su talento, su profesión al servicio de los demás. Amén, pero también la luz puede brillar entre tanta oscuridad. En una ciudad llena de pecado, el Señor siempre va a rescatar a sus hijos y siempre va a utilizar a esos instrumentos dóciles que estén dispuestos a llevar su palabra. Mira, pongamos un ejemplo, la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto pecado hay? Y hay una luz en medio de todo eso. María Evangelizadora Radio, llevando la palabra de Dios, invitándonos el día de hoy a hablar la palabra de Dios. Y Dios no se conforma con eso, querida Irma. Nos está llevando a muchos territorios alrededor del mundo a través de este medio. Bendito y alabado sea el Señor, porque Dios es así y Dios no se conforma con poco. Y retomando nuevamente este sacramento, qué hermoso saber, hermana, que vamos a confesar nuestros pecados, mas no los pecados del otro. No vamos a confesar los pecados ni del marido ni de los hijos. Vamos a confesar nuestros pecados. Ahora, confundimos porque a veces queremos una charla con el Padre, una orientación, y no queremos confesar nuestros pecados. Entonces, eso es una cita muy aparte. Esa es una cita muy aparte. Deja que aquellos que están en la línea del confesorio, aquellos que están adoloridos, arrepentidos, confiesen sus pecados, renuncien a su pecado. Deja que también que Dios obre a través del sacerdote perdonando esos pecados. Qué hermoso tener el conocimiento de saber que yo puedo pedir la guía de un sacerdote. Claro que sí. Que yo puedo ir a exponerle mis problemas y que el sacerdote me va a guiar, me va a dar un consejo sabio. Pero que es un momento completamente diferente y que no se hace en el confesorio, sino que vas a tener que hacer una cita para que Él te atienda. Y así dejamos que aquellos que están adoloridos y arrepentidos por sus pecados, que están dispuestos a renunciar, renuncien a ellos. Porque no sé si tuviste la película del Gran Milagro, querida Irma, cómo el diablo está por todos lados y sus secuaces. Y las personas están en la fila, pero están como que con la tentación de irse.
Están como en la tentación de irse, pero ya tienen ese llamado de renunciar a ese pecado. Entonces, es muy, muy importante que vamos a confesar, que tengamos el pleno conocimiento de que vamos a confesar nuestras faltas, nuestros pecados, y no los pecados de los demás. Y que en el mundo donde el Señor quiera llevarnos, realmente aceptemos el llamado de ser luz. Realmente aceptemos el llamado de llevar a Dios en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. A veces, querida Irma, una sonrisa ha convertido a las personas. Esas personas que tienen odio contra el mundo, contra las personas, pero que un acto de bondad, tan solo una sonrisa, tan solo sentarte al lado, tan solo dar un abrazo, que tristemente en estos tiempos la gente tiene miedo hasta de abrazarse. Qué necesario es abrazar al hermano. Qué necesario, cuántas personas están necesitadas de un abrazo. Comencemos con nuestros propios hijos, comencemos con nuestro esposo a darles ese abrazo que los lleva a Dios y que los lleva a reconciliarse también con el Señor, porque a través de ese abrazo es Dios mismo quien los está abrazando, porque muchas veces eres movido e impulsado por el Espíritu Santo a hacer esa obra de caridad. Y bueno, volvemos nuevamente a la palabra de Dios. Y Marcos 11, querida hermana, versículo 24 en adelante nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre en el cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Qué importante irte a reconciliar con el otro. Qué importante es hacer precisamente por eso el examen de conciencia. ¿Qué es lo que tengo en contra de mi hermano? ¿A qué mandamiento estoy faltando, Señor? Y no sé cuánto tiempo nos queda, pero no nos queda mucho para retomar el examen de conciencia. Solamente tenemos 7 minutos, pero vamos a hacer solamente uno. Y es acerca del primer mandamiento, querida hermana. El primer mandamiento nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. La pregunta sería, querida hermana, para todos, queridos radiocreyentes, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Haces oración todos los días? ¿Rezas con atención y respeto? ¿Has buscado la voluntad de Dios en tu vida? ¿Crees en todas las verdades de nuestra fe? ¿O has negado voluntariamente de alguna? ¿Acaso enseñas cosas contrarias a la fe? Y es que muchas veces, querida hermana, invitamos a otros a ir a Dios, pero nuestro actuar dicta mucho. Nuestro actuar, muchas veces, cuántas personas se han atrevido a decir: ¿y a ti de qué te sirve estar en las cosas de Dios si no cambias? El cambio también tiene que empezar con nosotros. Así es que te invitamos, querido radio creyente, a que te conectes la próxima semana para poder hacer este examen de conciencia, para que juntos lleguemos al encuentro de Dios, aprendamos y lleguemos al encuentro de Dios. Nos dice en el Club de los Radio Creyentes, querida hermana, wow, sí, ¿cuánto cuesta sacar a los niños de esa mal llamada tradición de Halloween? Araceli Mondragón, y así me pasó con un sacerdote que dijo exactamente lo mismo. Tristemente, querida Irma, tenemos que estar, tenemos que conocer. Vamos a recordar ese pasaje bíblico: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Queridos padres de familia, el Señor nos está pidiendo a que conozcamos de su palabra, a que lo conozcamos a Él, precisamente para evitar todos estos pecados, y sobre todo permitirle a nuestros hijos, arrastrar a nuestros hijos en este pecado, porque es muy difícil sacarlos de ellos.
Pero bueno, nos vemos para la próxima semana, primeramente Dios, querida Irma. Tenemos 5 minutos para despedirnos, ya que nuestros jóvenes tienen un programa maravilloso. Nuestra querida Teresa no pudo estar con nosotros, ya que está de retiro, pero les manda a todos sus saludos y también les pide que oremos por ella y por su equipo Rama de María, que bien sabemos que da amor y esperanza a todos esos padres que se sienten desconsolados o viviendo las secuelas tristemente por haber cometido un aborto. Despídete, querida hermana. Gracias por acompañarme también. Gracias, Araceli, por tenerme nuevamente acá en el programa y tal vez solo invitar a los radiocreyentes para que dejarles alguna tarea de hacer ese examen de conciencia, ¿verdad? Y de tratar de buscar el sacramento de la reconciliación y hacerlo de una manera muy consciente, valga la redundancia, por cada mandamiento, leer el mandamiento y después ver cómo yo he cumplido lo que Jesús quiere de mí, cómo yo he hecho lo que María dice, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. Esa orden que dio en las bodas de Caná. Dios les bendiga. Así es, querida hermana, hagan lo que Él les diga, que es un mandamiento para todos, es un mandamiento para escuchar la voz del Señor. Y sí, todos estamos invitados. Esa hermosa tarea que nos ha dejado Irma es excelente, de hacer ese examen de conciencia a conciencia. Realmente analizar mi vida y en qué momento de mi vida he fallado y acudir al encuentro del Padre como el hijo pródigo, querida hermana, adolorido y arrepentido por haberle fallado a su Padre. Así nosotros estamos llamados a acudir a Él, adoloridos, a su encuentro, a su abrazo, para poder recibir su perdón, porque la palabra lo dice: si no perdonamos, no seremos perdonados. Y a través del Padre Nuestro también lo repetimos nosotros: perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Meditemos realmente esas palabras. ¿He perdonado como merezco que el Señor me perdone? Que Dios me los bendiga y hasta un próximo programa. Si Dios nos lo permite, querida hermana, retomaremos otro sacramento y hablaremos un poco de ese examen de conciencia. Y espero que los radiocreyentes puedan interactuar con nosotros y nos digan cómo les ayudó este examen de conciencia y a qué los llevó el Señor a través de este examen de conciencia. Hasta un próximo programa. Te quiero mucho, Irma. Bendiciones. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría
pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios.